Bueno, es un gozo reunirse y poder adorar al Señor, amén. El mundo goza con otras cosas efímeras y superficiales. Nuestro gozo es eterno, amén. Está basado en un Dios eterno, en su persona eterna, en sus promesas eternas, en un Salvador eterno, amén. Vamos a la palabra del Señor, vamos a continuar con Filipenses, nuestra epístola que hemos tomado para predicar expositivamente y consecutivamente. Hoy nos toca el capítulo 1, versículo 6. Sabes que vamos un poquito despacio sobre esta exposición porque pensamos que cada texto tiene mucho que decir y más cuando hablamos de la oración que Pablo está haciendo por los creyentes. Porque muchas veces, siempre en las epístolas paulinas, la oración que Pablo hace en la epístola avanza mucho acerca de lo que va a hablar dentro de la carta. Por lo tanto, es importante que los primeros versículos, no toda la carta, pero los primeros versículos se puedan entender porque a lo largo de la carta muchos de los temas tocados al principio van a ser abordados en la epístola. Así que en esta mañana nos toca compartir acerca de la perseverancia. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no somos constantes en cosas que empezamos? A principio de año nos proponemos muchísimas metas, muchísimas cosas. A cabo de marzo, abril, ya ha menguado todo. Y todo aquello que nos propusimos ha quedado atrás. Nuestro Dios no es así. Lo que Él empieza, lo finaliza. Hay un poema cristiano que me gustaría leer simplemente una estrofa y dice: don del cielo es la perseverancia, una obra de Dios, una joya para ser admirada, dicha y bienaventurada. Esa es la perseverancia. Es una obra de Dios, es una obra del cielo, es un don del cielo que Dios obra para el bien de su pueblo. Y debemos de ser conscientes que nuestra obra salvífica descansa en la absoluta soberana voluntad de Dios. Si nos mirásemos a nosotros mismos, ya haría mucho tiempo que hubiésemos abandonado. ¿Te has preguntado por qué sigues siendo cristiano? ¿Porque nuestros corazones tan vagabundos no han negado la fe? ¿Por qué continuamos amando a Dios a pesar de cómo somos? ¿Somos distraídos? ¿Somos imperfectos? ¿Somos débiles? Eso somos. Pero hoy estamos aquí. Si aún sigues, es porque Dios no deja nada sin acabar. Y esta es la gran esperanza y consuelo que tenemos los creyentes. Hay una reflexión que dice Ken Hughes en La bondad divina, en un libro que se llama La bondad divina. Dice, cuando reflexiono sobre mis más de 50 años en Cristo, es ciertamente Dios quien me ha ayudado. La diferencia no la ha marcado mi dominio sobre Él, sino su dominio sobre mí. No confío en mi bondad, no confío en mi carácter, no confío en mi historia, no confío en mi personalidad como pastor, no confío en mi perseverancia, confío en Dios. Y este texto tiene mucho que decirnos en esta mañana acerca de la perseverancia de los santos, de esa obra que Dios efectúa en la vida de cada creyente desde el principio hasta el fin. Dice el texto. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, en este texto que hoy estamos mirando, da una razón más
de gratitud y gozo. Y es la obra que Dios ha comenzado en los filipenses, sabiendo que el que la comenzó, al final la terminará hasta el día de Cristo. Por eso Pablo rebosa de gratitud y gozo. La incluye dentro de su oración de gratitud y gozo por los filipenses. ¿Por qué? Porque realmente él sabe y conoce el carácter bondadoso de Dios, que lo que comienza así lo termina. Así que Pablo goza de gratitud, tiene gratitud y tiene gozo por la imparable obra de la gracia divina en la vida de cada creyente. Esta mañana, este texto debería asombrarnos, hermanos, con gozo, debería avivar nuestra esperanza y debería llenarnos de un profundo agradecimiento, de contemplar a nuestro Dios, viendo y llevando a cabo toda su obra salvífica en nuestras vidas. Pablo rebosa de gratitud. Hay gratitud en Pablo. Hay gratitud y gozo a causa de esta comprensión de este texto, de la obra preservadora de Dios en la vida de su pueblo. Es impresionante poder comprender esta realidad, porque trae descanso al corazón de los que confiesan a Cristo, de los que creen en Cristo. Esta doctrina en sí misma es hermosa porque muestra el carácter bondadoso de Dios sobre su pueblo, un Dios comprometido con los suyos, de no abandonarlos en medio del sufrimiento, del dolor, de las incertidumbres, sino estar constantemente cuidando y guardando la vida de los suyos. Este texto muestra mucho acerca de ese carácter de Dios, ese carácter bondadoso de Dios con su pueblo. Voy a leer un artículo de la Confesión de Fe que confesamos como iglesia, la Confesión Bautista. Dice el artículo 17 sobre la perseverancia de los santos. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseveran en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dice, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca que es por la fe. Están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puedan ensombrecerse y oscurecerse por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados, sin ninguna duda, por el poder de Dios para la salvación de ellos, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde la eternidad. Una doctrina asombrosa que confesamos como iglesia, de saber que el cuidado paternal de Dios sobre sus hijos, sobre aquellos que Él ha salvado, es una actividad continua. Jesús prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Él es el que está con su pueblo. Y este texto bien nos lo enseña. Este texto está dando garantías exclusivas para aquellos verdaderos creyentes que han confiado por la fe en Cristo Jesús. Hay garantías eternas de que un verdadero creyente jamás se salvará, jamás se perderá. Pero este texto nos muestra esa garantía que cada creyente tiene.
Es una garantía de salvación, es una seguridad de salvación, es una seguridad del gran y salvador que tenemos, Jesucristo. Aquel que no deja nada a medias. Él en la cruz expresó que no deja nada a medias. En Juan 19, él confirmó y declaró la palabra consumado es. Todo está hecho, todo está realizado. Y esa es la garantía que tenemos de que Dios preservará, ayudará a perseverar a sus santos hasta el fin. Esta doctrina en sí misma es hermosa de poder contemplarla, hermanos. Pablo dice en el texto, estoy estando persuadido de esto, en nuestra versión nos dice, estando convencido de esto, hay una profunda convicción en Pablo y esta se debe a la clara comprensión del carácter de Dios. Pablo comprende ese carácter de Dios, el carácter bondadoso y soberano, donde Él efectúa la salvación en los suyos y los llevará hasta el fin. Uno de los textos que he cogido, que ha leído nuestra hermana Macarena en esta mañana, Romanos 8, 30 al 39, nos hace comprender la realidad de cómo Dios está implicado en esta gloriosa salvación. La verdadera seguridad no está en ti, está en Cristo. Porque Él es el Salvador confiable y Él es un Salvador eterno que ha efectuado su obra salvífica para que nadie de los que han creído en Él se pierdan, mas tengan la vida eterna. ¿Qué enseña la doctrina de la perseverancia de los santos? Esta doctrina significa que todos los cristianos, aunque no tengan vidas perfectas, ganarán la batalla de la fe contra la incredulidad, porque Dios les guarda, y concederá la victoria que Jesús ha garantizado. Lo que Él compró en la cruz es efectivo sobre todo verdadero creyente. La salvación es segura para aquel a quien Dios ha salvado por medio de Cristo. Por lo tanto, como creyentes, podemos gozar de una absoluta seguridad cuando nuestra fe descansa en la obra completa de nuestro amado Señor Jesucristo. Esta seguridad está basada en que, nos dice el texto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta mitad de camino, al día de Cristo. Por lo tanto, el comienzo de la obra salvífica en el corazón de aquellos verdaderos creyentes no tiene un 50 para ti y un 50 para Dios. Es la actividad continua de Dios guardando desde el comienzo hasta el fin la vida de cada creyente, guiándolo a un profundo arrepentimiento, guiando a una fe sincera en Cristo, guiándolo en la palabra de Dios, guiándolo en medio de las dificultades, guiándolo en medio de las oscuridades, guiándolo en medio del dolor, guiando al verdadero creyente hasta el fin. Por lo tanto, es Dios mismo comprometiéndose con su pueblo para garantizarles que llegarán hasta el fin. Muchos de nosotros quizás hayamos hecho cuentas y hayamos dicho, no llegaré, no alcanzaré, nunca llegaré al lugar de la meta. Pero esta seguridad no está basada en lo que tú eres en sí. Está basada en lo que Dios es. Y Él es absolutamente soberano para llevar a cabo la salvación de cada uno de los que han creído en Él. Él es el que inicia esta salvación. Juan lo detalla así en su carta, dice, porque no le hemos amado nosotros primero, Él nos amó antes. Y esa es la gran realidad, que desde la eternidad Dios ha asegurado la salvación de cada creyente que ha creído y ha confiado en Cristo. Por lo tanto, nuestro amado Señor llevará a cabo esta obra en nosotros. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, la perfeccionará. Esta palabra muestra que la implicación de Dios
en la vida de cada uno de nosotros, de aquellos que hemos creído en Cristo, está en cada detalle y en cada asunto de tu vida. De tal forma que Él en ti, como dicen las Escrituras, produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dios siempre está actuando a favor tuya en Cristo Jesús para que tú llegues hasta el fin. Por lo tanto, Él la perfeccionará. Esto muestra que Dios tiene una implicación en tu salvación, en tu vida, para que tú continúes hasta el fin. Y esto es hasta el día de Cristo. Sigue diciendo el texto, hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, tendrá un límite. ¿Hasta cuándo? Esa obra santificadora y preservadora llegará a su fin. Cuando lleguemos a la meta. Cuando partamos de esta tierra o Cristo haya venido a por los suyos. Por lo tanto, esta obra de preservación tendrá un tiempo límite, porque la intención de Dios en esta obra de preservación es guardarte hasta que tú entres en la eternidad. ¿Se dan cuenta de lo hermoso que es esta doctrina, de comprender esta doctrina? Dios es el que comienza, Dios es el que la finaliza. ¿Hasta cuándo? Hasta la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Este texto realmente lo hemos usado muchas veces y se puede usar, es legítimo, para hablar a cada persona individual de que esa obra la perfeccionará en cada uno de los individuos que han creído en Cristo. Pero también va basada hasta perfeccionar y preservar la vida de su propia iglesia en el conjunto global, dándonos cuenta de que el gozo de Pablo en esta ocasión es por todos los filipenses en general, que nadie podrá parar aquello que Dios ha comenzado como la obra de la iglesia. Así que nadie detendrá la obra de la iglesia, porque Dios mismo es el que se encarga de llevar a cabo esta obra en nosotros, desde el que comenzó la obra hasta el fin. Ahora, en este punto, quisieras expresar que hay una evidencia de gracia divina. Los creyentes debemos de regocijarnos en el hecho de que Dios tendrá un pueblo que dará honor y gloria a Jesús. Toda la oscuridad que ha habido en la historia de la iglesia, una historia manchada por sangre, pero hoy hasta nosotros tenemos iglesias donde Dios es glorificado por medio de su palabra en medio de su pueblo. Ha habido luchas, ha habido muertes, ha habido persecución, ha habido momentos de crisis, de oscuridad, pero Dios ha preservado la obra de su iglesia hasta nuestros días, dándonos a entender que Dios siempre tendrá un pueblo que le dé honor y le dé gloria a Jesucristo, porque su compromiso con los suyos es guardarles, a pesar de todo lo que pueda suceder sobre su obra. Él estará guardando a los suyos, preservándolos hasta el fin. ¿Se imaginan que Dios no garantizara la salvación a quien es el Salvador? ¿Se imaginan? ¿Que Dios no garantizara la salvación de nadie? Que comenzara la obra en algunas personas y a mitad del camino le dijese, bueno, todo depende de ti, haz hasta donde tú puedas y si perseveras hasta el fin, entonces te salvaré. ¿Se imaginan que eso fuese así? Ninguno de nosotros seríamos suficientes por nuestras propias fuerzas de perseverar hasta el fin. Si esto fuese real y dependiera de nosotros esa perseverancia y no de la gracia divina, la iglesia ya se hubiese extinguido en la historia de la humanidad. Pero nos damos cuenta de que esto no es una obra nuestra, es la buena obra, dice el texto, que Dios ha comenzado y la llevará hasta el fin. Por lo tanto, no habrá nada ni nadie que pueda parar la obra que Dios ha comenzado. Se llevará al fin. Porque si habláramos de que Dios no garantizara la salvación de nadie, hablaríamos de un fracaso de la gracia divina.
de la gracia salvífica, podríamos dudar de Dios. ¿Me salvaré? ¿No me salvaré? Nuestra salvación no depende de nuestras incertidumbres, depende de la fe que descansa en la obra completa de Cristo, que no descansa en ninguno de nuestros méritos y obras, descansa en la obra que Cristo ha cumplido en la cruz para traer salvación a todos y cada uno de los que creen en su nombre. Los creyentes no perseveramos por nuestras propias fuerzas, los creyentes perseveramos no al mirarnos a nosotros mismos, sino que perseveramos mirando a Cristo, porque Él es el que ha comenzado la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta su mismo día. ¿Se imaginan que Dios no garantizará eso? ¿Se imaginan que cada uno de nosotros tuviéramos que aportar el 50% para que pudiésemos llegar a contemplar el rostro de Dios un día? Lo que Cristo ha hecho en la cruz es garantizar la salvación de aquellos que creen en su nombre. Es garantizarlo. Por eso Él se ha comprometido con su iglesia, con su pueblo, con su gente, con sus escogidos, a guardarlos desde el principio hasta el final, para que tengan una entrada en la gloria eterna de nuestro Padre que está en los cielos. Que glorioso sea su nombre. En la iglesia de Filipo esto es una evidencia. Es una evidencia de que la obra de Dios está garantizada por lo que Él hace. Lo vimos en su inicio, cuando apreciábamos en el libro de los Hechos el inicio de la iglesia en Filipo. La misión de Pablo y su equipo misionero estaba gestionada ¿por quién? Por la visión que Dios le había dado de pasar a Macedonia y llegar a Filipo. Entonces Dios es el que estaba iniciando en el equipo misionero la misión de llegar a Filipo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra salvífica en esa ciudad. Vemos esa obra de Dios soberana llevando a Pablo y al equipo misionero a buscar un lugar de oración, y al no encontrarlo, llegan a aquel lugar y encuentran a unas mujeres. Pablo predica y Lidia se le es concedido por gracia divina abrirse el corazón para que entendiese lo que Pablo había dicho. Por lo tanto, la obra desde el comienzo hasta el final es una obra completamente soberana de Dios. Y en ese plan soberano, Él está comprometido con los suyos a preservar la vida de su pueblo. Vemos también cómo la mujer libertada, aquella muchacha libertada, es por el poder de Dios, es obra de Dios, traer libertad a esas personas, a esa muchacha que estaba cautiva. Por lo tanto, Dios estaba efectuando su obra. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, atados de manos y de pies, cuando no tenían nada ni recursos que hacer, Dios trae un terremoto para que el carcelero se salve. Él, nuestro Dios, ha comenzado la obra en Filipo y esta continuará hasta el fin, porque Él es el que se ha comprometido con su pueblo a llevar a cabo esta obra que solamente por Él se puede realizar. Hermanos, es hasta el día de Cristo que Él está comprometido con su iglesia. Hasta que aquel día llegue. ¿Ven la visión de Pablo? ¿Cómo está fijando sus ojos en el día de Cristo? Porque realmente en medio de tiempos difíciles y circunstancias que realmente no son favorables, la mirada que en el Evangelio es contemplada, las garantías de la esperanza que descansa en Cristo, en aquel día, es la mirada donde Pablo tiene sus ojos puestos, sabiendo que Dios, el que comenzó la obra, la llevará hasta aquel día. Esto en medio de nuestros desánimos temporales, en medio de nuestras circunstancias difíciles, el día de Cristo debería de asombrarnos, de tal manera que produjese un gozo en nosotros,
que nos ayudase en medio de las circunstancias, cuando todo se apaga, cuando todo se derrumba, a tener esa certidumbre de fe de que Dios no nos abandonará en medio de esa desesperación, sino que nos llevará hasta el fin, para que al final del todo contemplemos a nuestro gran Salvador. Él lo contemplará, Él lo llevará a cabo, lo completará hasta el día de Jesucristo. No es una doctrina inventada ahora en estos tiempos, es algo que el salmista ya contemplaba. En el Salmo 73, versículo 24 dice: me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. O sea, en el momento de mi vida, tú me estás aconsejando, en mi tiempo temporal, tú me estás aconsejando en mi vida, pero más tarde tú me acogerás en gloria. Es el cuidado preservador de Dios que nos ayuda a su pueblo a preservar, a perseverar en medio de todas y cada una de nuestras dificultades. Esta imagen de Dios debe ser digna de admirada por todos nosotros y que nos sobrecoja un gozo y una gratitud en nuestra vida. Y ahora entiendo por qué Pablo habla de gratitud y gozo por esta obra que Dios ha hecho en medio de los creyentes. Hermanos, debemos contemplar que este texto nos enseña a mirar a Cristo, a confiar en su gracia salvífica. Este texto nos da gozo, aviva nuestra esperanza y nos llena de profundo agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mi oración en esta mañana es que crezca este asombro en nosotros, para que Dios cada vez sea más glorificado en nuestras vidas. Que sepamos que en nuestras luchas, en nuestros momentos difíciles, en medio de la oscuridad de nuestras incertidumbres, en medio de nuestra lucha con el pecado, Dios está involucrado en tu vida, ayudándote a perseverar hasta el fin, para que un día contemples el rostro de este gran Salvador. Primera de Pedro nos dice 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca y Él mismo os establezca. Es la actividad de Dios en la vida de cada creyente, guardándolo y preservándolo hasta el fin. Hermanos, la centralidad del creyente ante todas las incertidumbres y sufrimientos que podamos tener deben ser una expresión de gratitud, porque esta doctrina prepara nuestra mente para que en medio del sufrimiento y el dolor podamos levantar gratitud y gozo delante de nuestro Dios, sabiendo que nuestro Dios no nos ha abandonado. La gracia divina es la evidencia de que un verdadero creyente perseverará. La gracia de Dios no falla. Su gracia salvífica no falla. Él salva y salva para siempre. Hay seguridad en esto. Hay gozo y confianza en esto. La obra de la gracia divina es vista en nosotros, hermanos. Piensa en el momento en el cual comenzó Dios esa obra y mírate hoy. ¿Es evidente en ti esta salvación de gracia? ¿Es evidente de que has perseverado por encima de todas las circunstancias e incertidumbres de tu vida? Hoy estás aquí. Dale gloria y honor a Dios. Dale gratitud. Contempla su gran obra y que tu corazón rebose de gratitud y gozo por lo que tu gran Salvador ha efectuado en ti mismo. Dios te ha salvado y te ha salvado para siempre. Dios te ha salvado para siempre. Pero hay algo, hermanos, que debemos de observar ante esta doctrina. Porque muchos se han aferrado al extremo de que hagamos lo que hagamos, realmente nuestra vida será salva. Salvos, siempre salvos. Pero que Dios preserve a su pueblo
ayuda a su gente a perseverar, no está exenta de frutos en la vida de los suyos. Hay evidencias de gracia en el corazón de aquellos que Dios ha salvado. No hay un abandono de Dios, no hay un aferramiento al pecado, no hay un amor hacia el mundo donde aquellos que decían creer en Cristo viven revolcándose en el mundo con sus pecados. Esas no son las evidencias de que una persona no ha sido salvada por Dios. Hay evidencias de la perseverancia de Dios en el creyente, hay evidencias. Y Pablo no solo conocía la naturaleza de Dios, que proporciona la salvación, también conocía las evidencias de esta perseverancia. Hay fruto. Cuando Dios está perseverando a su pueblo, ayudándole a perseverar, hay una evidencia de frutos que afloran en la vida de aquellos que Dios ha salvado. La gracia no nos deja sin frutos. La salvación no nos deja sin frutos. La salvación, detrás de ella, lleva frutos que identifican quién verdaderamente ha sido salvado. Esta doctrina, llevándola al extremo, podemos correr el peligro de caer en una vagancia de que hagamos lo que hagamos, vamos a ser salvos. Y ese no es el punto. El punto es que esta doctrina produzca un gozo en nuestra vida que nos lleve a ofrecer a Dios obediencia y gratitud por todo lo que Él ha hecho. Hay evidencias que hacen visible que esto está siendo efectuado en la vida de los creyentes. Y Pablo conoce a los filipenses. Han pasado ya 10 años desde el principio de la plantación. Saben de la conversión de Lidia, saben de la conversión del carcelero, saben de la conversión de la muchacha, saben la vida de cada uno de los que están en la iglesia, saben que el altercado que tienen Evodía y Síntique no va a ser algo que no puedan arreglar, porque un verdadero creyente, en medio de esas circunstancias, se reconciliarán y llevarán a cabo el fruto de esta perseverancia. Por lo tanto, no está exenta de momentos difíciles, pero tampoco está exenta de mostrar verdaderos frutos a pesar de las dificultades que puedan haber en nuestra vida. Así que ¿Dios es el único fundamento de nuestra confianza? Sí, claro, pero hay evidencias de que Él está ayudando a los suyos a perseverar. Hay evidencias. Y en la carta lo vemos. Cuando Dios está obrando en la vida de las personas, hay un fruto palpable. No podemos dar a una persona que vive revolcándose en el pecado, que un día estuvo en la iglesia, no podemos decir que esa persona está Dios perseverándola en medio del camino de los santos. Porque esta doctrina no es la perseverancia de los impios, es la perseverancia de los santos. Es aquellos quien Dios ha salvado y está llevando a cabo su proceso de salvación hasta llegar a la eternidad. Cuando Dios está obrando en las vidas de las personas, hay fruto palpable. Y miren el versículo 7, ¿cómo dice? Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Claro, es justo sentir ese gozo. Es justo sentir esa gratitud. Porque Él sabe que Dios ha comenzado una obra en ellos y se llevará a cabo. Por lo tanto, es justo que Él sienta esto. No dice esto por un cumplido. Pablo no está diciendo esto por un cumplido, sino porque es algo evidente que Dios los está preservando, Dios los está guardando. Así que hay cualidades observables en su fe. Y miren el versículo 5. Miren, una de las evidencias observables que hay en la vida de la iglesia de Filipo es esta. Por vuestra comunión en el Evangelio, dice, desde el primer día hasta ahora, ¿sabe que guardan la coinonía? ¿Saben que tienen fraternidad? ¿Saben que tienen hermandad? Y eso es un fruto de salvación en la vida de aquellos que han sido salvados. Versículo 7. Dice, al final del versículo, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo
de la gracia de Dios en vosotros. Su apoyo a la obra evangelística misionera de la Iglesia es palpable, es evidente de que Dios está obrando en la vida de su Iglesia. Pablo comparte esta alegría con la Iglesia, de ellos vivir. Pablo está viendo en ellos que están viviendo su fe. A pesar de todo lo que les pueda rodear, hay evidencias de fruto. Pablo les dice en el 1:27, dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es una evidencia de que la fe de aquellos que han confiado en Cristo, en aquellos que Dios ha comenzado su obra, es un fruto evidente de que Dios los está perseverando, de que viven unánimes, de que viven centrados en el Evangelio, que viven apasionados por compartir la misión de Dios. Es algo palpable. No son frutos que no se puedan evidenciar. Son frutos que son tangibles en la vida de aquellos que Dios ha salvado. Si es la perseverancia de los santos, una de las implicaciones de que Dios está perseverando la vida de ellos es su ocupación en la salvación que Dios ha dado. Por eso en el 2:12, ¿qué dice el texto? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es en su santificación, es en esta perseverancia de los santos que el creyente se ocupa de su santificación personal, su dedicación, muestra la perseverancia en evidencias. En el contexto de esta carta, esas evidencias son vistas porque hay fruto manifiesto en la vida de los verdaderos creyentes. Un verdadero creyente no vive revolcándose y gozándose en el pecado por el cual Cristo lo salvó. Vive gozoso cuando dedica su vida por completo a la obra y al servicio de Dios. Por lo tanto, en este contexto, las evidencias son realmente resaltantes, porque Pablo no está diciendo que el que comenzó en vosotros la buena obra, mientras vosotros vivís como queréis y os da la gana, os revolcáis en el pecado y abundáis en malas obras y en malos testimonios, él no os preocupéis que llegaréis hasta el fin. No, hay evidencias de santidad en que Dios está guardando a los suyos a pesar de la corrupción del mundo, a pesar de las oscuridades que puedan estar atravesando. Dios está guardando a su pueblo. Dios está ayudando a su pueblo a que muestren el fruto tangible de que Él ha comenzado una buena obra hasta el final. Amén. Ahora, en este contexto, las evidencias se verán si hay reconciliación cuando Evodia y Síntique sean expuestas a su pecado. Será una muestra de perseverancia que, en medio de la confusión que ellos están viviendo, de la desunión de la iglesia, se vuelvan a unir y trabajar para la obra de Dios. Si viven unidos, si tienen el mismo sentir que hubo en Cristo, ellos están llamados a mostrar esas evidencias para que muestren que la perseverancia no nos deja sin fruto, sino que son las evidencias de que estamos perseverando, es el fruto de Dios en nosotros. Amén. Así que, conclusión, ¿por qué Pablo tiene gozo y gratitud de la perseverancia? Porque la perseverancia tiene una meta y es llegar hasta el fin. Esta es nuestra meta. La perseverancia es hasta el fin. No es algo que simplemente sea un momento determinado en nuestra vida, donde hemos dado evidencia y un fruto aparentemente visible dentro de la congregación y a nosotros mismos. La perseverancia no implica desde que comienza hasta que entremos en gloria. No es un momento determinado, es toda nuestra vida. Esa es la perseverancia que Dios
obra en la vida de su pueblo. Porque la perseverancia tiene una meta, y es hasta el día de Jesucristo. Tener la mirada en aquel día nos ayuda a escoger y vivir una vida centrada en Cristo. Porque ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta, ese es el lugar donde Dios ha marcado, donde tenemos que estar contemplando. Por eso la esperanza en la vida de los creyentes recobra ese ánimo y ese gozo para continuar hacia adelante. ¿Por qué? Porque nuestra gran esperanza en este camino es llegar hasta el fin y contemplar el rostro de Cristo y verle tal y como Él es. Juan lo expresa así. Dice, amados, aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero un día cuando le veamos a Él, dice, seremos semejantes a Él. Dice, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Por lo tanto, la esperanza de contemplar el rostro de Cristo es, y tener la mirada puestas para ver el rostro de Cristo, es aquella meta que Dios pone en el corazón de los verdaderos creyentes en medio del sufrimiento. Esta esperanza nos alienta, nos da gozo, nos da gratitud de que en medio de la oscuridad no se acabará todo. Habrá un momento que toda esta oscuridad y momentos difíciles que pasamos en nuestra vida terminarán y veremos a Cristo el Rey y contemplaremos su rostro. Los creyentes, hermanos, quiero animarles. Iremos a un día a casa y contemplaremos el rostro de nuestro buen Salvador. Si es por mi debilidad, hoy mismo no estaría aquí hoy. Si es por mí, ya hace tiempo hubiese abandonado. Si hay luchas, si hay una lucha agotadora, muchas veces lo que pensamos es querer desistir, dejarlo todo. Pero en medio de esas circunstancias y esas adversidades que tú puedas estar atravesando, contempla esta realidad en ti. Y no confíes en quien tú eres. Confía en el carácter de Dios, que está guardando a su pueblo, que está guiando a su pueblo, que por muy débil que tú seas, tu Salvador es el que te ha salvado y te preservará hasta el fin. Aférrate a Cristo por encima de todas las circunstancias, porque hay una obra que ni tú ni yo se nos ha permitido realizar. Es la obra de preservarnos hasta el fin. Es algo que Dios efectúa Él mismo, mostrando su carácter bondadoso sobre los suyos, para que ninguno se pierda y lleguemos hasta el fin. Me cuesta leer a veces porque escribo bastante mal. Así que, hermanos, los creyentes iremos a casa un día. Esto es seguro. Si estamos en Cristo, nuestro destino es seguro. La espera puede ser agotadora. Hay desánimos, hay luchas, pero pronto se acabará y adoraremos delante de Dios contemplando el rostro de nuestro Salvador. Quizás en esta espera, hermanos, te hayas distraído. Quizás, hermanos, en esta espera, la fuente de tu gozo sean otras cosas. Quizás hayas abandonado responsabilidades que como creyente te pertenecen. Pero hoy es un llamado, hermano. Es un llamado al profundo y verdadero arrepentimiento para que vuelva el gozo a tu vida, para que te ocupes de lo que realmente es importante en este camino, para que le des prioridad a lo que realmente es considerablemente importante para ti. Y es que tu vida esté centrada en Cristo. Quizás te falte el gozo para avanzar. Quizás, hermanos, el gozo de saber que Dios, de que Dios está obrando, de que Dios no está obrando, quizás no estás viendo su mano, quizás es porque quizás no has contemplado cómo Él te está guardando a pesar de lo difícil que es el camino.
Debemos de recobrar el gozo de vivir para Cristo. Por eso Pablo en esta carta dice, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo, porque su centralidad está en que la obra de Dios es lo más importante que a un creyente le pueda acontecer. Un día estaremos en Cristo, contemplando su rostro y dándole gloria por toda la eternidad. Quizás quieras desistir, quieras abandonar, pero quiero darte un texto que te ayude en esta mañana a contemplar que un día estaremos delante del rostro de Dios. Apocalipsis 7, 9 y 10. Dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Con esa multitud estaremos todos aquellos a quienes Dios ha ayudado a perseverar hasta el fin. Por lo tanto, recobra gozo, recobra gratitud, sirve a Cristo, porque no te vas a perder. Él te lo ha garantizado. Por lo tanto, que las evidencias del fruto de esta salvación sean notorias en nuestra vida por esa buena obra que Dios ha comenzado en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que bendito sea su nombre. Vamos a dar gracias. Padre, gracias. Gracias por tu buena obra. Si me miro a mí, Señor, soy tan débil y frágil. Soy tan distraído que dejo las cosas a medias. Comienzo y no finalizo. Pero tú no eres así. Tu carácter no está dañado por el pecado como lo está el nuestro. Tú eres perfectamente soberano, justo, benevolente, misericordioso. Estás implicado en la vida de los tuyos, a pesar de que nuestros ojos hoy contemplen oscuridad, a pesar de que nuestras vidas sufran contrariedades, a pesar de que suframos momentos de debilidad, a pesar de nuestro propio pecado. Tú estás guardando la vida de tu pueblo. Pido, Señor, que hoy produzcas en nosotros un profundo y verdadero arrepentimiento si en medio de estas circunstancias de nuestra vida hemos abandonado el lugar que nos corresponde de darte gloria y honra a tu nombre, pidiéndote, Señor, que renueves el gozo y la gratitud de esta obra tan gloriosa que tú has hecho por medio de Cristo. Señor, Cristo es nuestro inicio. Cristo es nuestra perseverancia. Cristo es nuestra meta. Así que pido que nuestros ojos hoy sean abiertos para contemplar que Cristo está lo suficientemente involucrado en nuestra vida, para que nosotros, nuestras prioridades, nuestros propósitos, nuestras metas, no estén fuera, Señor, de la obra gloriosa de Cristo. Que todo cuanto sea nuestro vivir, sea el vivir para la gloria de Cristo. Padre, en esta mañana, glorifica tu nombre en medio de los santos. Ayúdanos a perseverar en la santidad de tu Espíritu. Ayúdanos a perseverar en tu palabra. Ayúdanos a perseverar en tus caminos. Ayúdanos a perseverar en la misión. Ayúdanos a perseverar en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que la perseverancia de un creyente sea un fruto tangible de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Todas aquellas cosas que nos distraen, que nos alejan de Cristo, hoy, Señor,
tu gracia salvífica obre en nosotros, abriendo nuestros ojos para que contemplemos la gran obra de nuestro gran Salvador. Señor, nosotros somos propensos a desistir, a distraernos, a abandonar, pero tú, Señor, eres el buen iniciador, el que inicia y perfecciona hasta el final. Ayuda a tu pueblo. Te necesitamos, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén.